Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto de estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este nuevo programa de Focos. En este segmento Zoom, el tema que nos ocupa es el periodismo que le sigue diciendo la verdad al poder. Esta semana se ha celebrado en San Salvador el 7º Foro Centroamericano de Periodismo de El Faro. Hoy tenemos como invitado al fundador del Faro, el primer periódico digital de América Latina, a Carlos Dada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola Alberto, buenas noches y por supuesto buenas noches a todos tus televidentes. Periodista, investigador becario de la Universidad de Stanford, profesor visitante en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale con la Cátedra de Periodismo y Derechos Humanos. Eres jurado del Premio María Morse Cabot de Periodismo de la Universidad de Columbia. Ahora eres reportero del Faro. Y todo indica que sigues diciéndole la verdad al poder. Así que, bueno, cuéntanos, ¿cómo te aproximaste al periodismo? Gracias, Alberto. Bueno, yo creo que me aproximé al periodismo a partir del exilio de mi familia, fíjate. A partir del exilio de mi familia porque lo pasamos en México y porque ahí residían algunos corresponsales que venían a San Salvador a cubrir la guerra y pasaban siempre por casa para hablar sobre todo con mi papá, pero después se quedaban a cenar, estas cosas, y a mí me encantaba escuchar sus historias. En primer lugar porque me hablaban de un país que era el mío, pero que yo no conocía, yo me fui muy pequeño de aquí. Y en segundo lugar porque era una vida que prometía muchas aventuras y siempre me atrajo, entonces creo que desde entonces empecé a jalar un poco para allá. Te fuiste a los 9 años cuando sí. Tu padre era miembro de la segunda Junta de Gobierno y tuvo que salir por razones de seguridad, pero también de diferencias con el gobierno. En marzo precisamente de 1980 sí. Tú tenías 9 años. Sí, correcto. Y en algún momento me acuerdo que me contaste que tu introducción, dijéramos, al periodismo tuvo que ver con una noticia que impactó muchísimo a todos los salvadoreños. Sí, una noticia triste que terminó convertida en mi primera experiencia periodística, es cierto, Alberto, qué buena memoria. El 24 de marzo de 1980, mi padre y mi madre ya estaban en el exilio, nosotros nos habíamos quedado, nosotros, mis 3 hermanos y yo, nos habíamos quedado en casa de mis tíos, de mi tío Filo y de mi tía Nena, y supongo que para entretenernos, porque ellos tenían sus propios 6 hijos y aunado a eso tenían que atender otros 4, supongo que para entretenernos nos prestaron un radio, los radios de onda civil, que eran nuestras redes sociales en aquella época, o CIVIS, eran unos radios similares a los que venían en los radiopatrullas, solo que eran una banda civil. Le apretabas un botón, cambiabas de canal, de frecuencia, tenías un seudónimo y con ese seudónimo te relacionabas con lo que hoy se llamaría la tuitosfera. En ese momento eran simplemente las frecuencias del CV. Y yo estaba el 24 de marzo escuchando la radio, entreteniéndome, tratando de buscar con quién platicaba, ¿no? Habían niños, habían jóvenes, habían niñas y esto lo volvía muy atractivo. Pero cambiando de canales ahora, escuché que alguien dijo: ¿ya oíste que lo mataron? Y el otro dijo: ¿a quién mataron vos? Mataron al cura, hombre. ¿Cuál cura? ¿A Romero? Sí, acaban de matar a Romero. Me quedé escuchando un ratito más, el corazón me empezó a latir muy pronto porque para la gente de mi generación recordará que aunque éramos unos niños de 9 años, en este país todos sabíamos quién era Monseñor Romero. Si no dimensionábamos políticamente aquel hecho, al menos yo era consciente de que algo muy grave había pasado. Pero además me urgía comunicarlo. Bajé corriendo, me acuerdo. Mis tíos estaban sentándose a cenar y lo que hice fue informarles. Acabo de escuchar que mataron a Monseñor Romero. Ese fue probablemente el primer acto periodístico de mi vida. Fíjate cómo, perdóname Alberto, fíjate cómo es de curiosa la vida. Ahora que hablamos de esto, como 35 años después, ¿no? 37 años después, sigo trabajando ese tema
mi primera experiencia periodística. Y vamos a hablar de eso. En 1992, después de hacer tu primaria, tu secundaria, tus estudios de periodismo, regresaste un año, pero solo regresaste definitivamente a los 26 años, en Sí. 1997, Sí. después de haber comenzado a trabajar como periodista en México. Luego entiendo que iniciaste también acá, pero finalmente decidieron impulsar el proyecto del Faro. Cuéntanos cómo nació. Bueno, yo regresé en el 97, había estado viniendo los años anteriores, incluso los últimos años de la guerra, veníamos a pasar Navidades, o a veces yo venía inquieto por conocer mejor el país, a pasar algunos veranos con mi abuela, y ahí nos reuníamos siempre en eventos familiares con Jorge Simán. Jorge, que también había vivido su propio exilio, primero en Nicaragua, primero en Carolina del Norte, después en Nicaragua, también empezaba a regresar. Y con Jorge siempre decíamos, como lectores nos sentimos insatisfechos con el periodismo que nos ofrece este país. Y decíamos, cuando regresemos, vamos a fundar un periódico. Cuando yo regresé en el 97, Jorge ya estaba aquí de vuelta. Nos reunimos y empezamos a darle vueltas a la idea, saquemos un periódico, saquemos un periódico. Entusiasmados por la idea, empezamos de verdad a meternos a la labor de hacer un periódico. Por supuesto que en el camino nos dimos cuenta que hacer un periódico no era tan sencillo como creíamos, que no solo bastaba las ganas de hacerlo, ¿no? Que se necesitaba mucho dinero, que se necesitaba una imprenta, se necesitaban canales de distribución para tirar los periódicos en las casas, se necesitaba un departamento de ventas, diagramadores, etcétera, 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 maquetas. En aquel momento todavía muchos procesos eran mecánicos y entonces desistimos de la idea. Hasta que un primo en común nos dijo, bueno, ustedes ya tienen alguna experiencia en Internet, ¿por qué no intentan Internet? Yo había estado metiéndome a explorar Internet en sus primeros años en México y Jorge tenía ya aquí el primer proveedor de Internet, que era Eje. Y dijimos, bueno, intentemos en Internet. En aquel momento, cuando el Faro nació en el 98, y por cierto, presentamos el Faro en público en este canal, en vivo, la penetración de Internet en El Salvador era entre 1 y 2%. 1998. Esta semana estamos cumpliendo 19 años. ¿Por qué y para qué nació el Faro? Mira, partimos de eso, de que no nos sentíamos satisfechos con el periodismo que ofrecía este país. Queríamos hacer un periodismo que fuera más útil a la sociedad y menos atado a intereses. Los grandes medios en este país, si ahora lo hacen, antes era mucho más notorio, cómo estaban atados a intereses no solo económicos, sino en aquel entonces todavía políticos. Estaba todavía reciente la firma de los acuerdos de paz y muchos de los lastres de la guerra seguían presentes en las coberturas informativas y en la determinación de agendas. Además, no creíamos que nos estaban respetando como lectores inteligentes. Creíamos que este país, para una nueva etapa histórica que era la posguerra, necesitaba también un nuevo tipo de periodismo, que fuera no solo más incluyente, sino también más inteligente, que ofreciera, que desafiara en ese sentido al lector y que no estuviera acomodado con otro tipo de agendas. De ahí a que lográramos de inmediato, o que alguna vez hayamos logrado tener un periodismo inteligente o a la altura que deseábamos, esa ya es otra historia, pero esto era lo que anhelábamos. ¿Cuál fue el primer grupo de periodistas? Entiendo que por varios años trabajaron gratis, ¿verdad? Hasta que finalmente comenzaron a tener algunos ingresos, pero que fue un esfuerzo de un grupo de periodistas que le apostaron al nacimiento y al desarrollo del Faro. Sí, fíjate que los primeros periodistas del Faro eran dos muchachitos que siguen en el Faro, Carlos Martínez y Sergio Arauz. Yo les digo que algún día este país reconocerá mi paciencia por haber lidiado con ellos tantos años. Y ellos contigo. Carlos Martínez y Sergio Arauz, que eran estudiantes todavía en la UCA, se acercaron a decirme que querían aprender un poco de periodismo, primero me decían que querían hacer opinión, yo se la rechacé, pero empecé a evaluar los textos junto con ellos, a detectar sus debilidades, a tratar de alguna manera de
de que escribieran mejor y después los incorporamos como reporteros. Después se fueron incorporando otros, una generación extraordinariamente talentosa de periodistas en este país, de la que ellos son yo creo la punta, que tenían una nueva generación también con una nueva mirada hacia el periodismo y con muchísimo talento que no hallaban cómo formar, cómo darle, cómo pulirlo. Yo tampoco, confieso Alberto, tampoco fui capaz solo de ir puliendo eso, entonces al final construimos algo en el Faro que fue entre todos ir puliendo nuestro periodismo a partir de la autocrítica, que es como nos formamos. Han tenido muchísimos premios y reconocimientos a nivel internacional, el premio Gabriel García Márquez a la excelencia, 2 premios a Óscar Martínez del Comité para la Protección de los Periodistas y el María Murtzkabot y sí, muchos otros, tanto para ti como para el Faro. Me imagino que esto, además de darles un reconocimiento, a veces también ayuda que se necesita, ha tenido un significado importante en términos de la credibilidad del periódico, tanto a nivel nacional o internacional. A veces los salvadoreños, hasta que no vienen los reconocimientos de afuera, como que no nos las creemos, ¿no? Mira, nunca hemos esperado que en este país se nos reconozca eso, y lo digo se nos reconozca porque digamos que todo mundo cree que no se reconoce cuando no sale en otros medios, y esto nunca lo hemos esperado. Nos reconocen mucho nuestros lectores, tenemos lectores muy leales y muy parte de nuestras operaciones. Hoy en el proyecto de excavadores son lectores muy leales y nosotros se los agradecemos mucho. Ciertamente el reconocimiento de nuestro trabajo afuera es muy superior a este. Aquí a cada rato nos llueven insultos, comentarios no muy buenos. Allá afuera, el año pasado publicamos un material nosotros lo fabricamos todo aquí, un material de portada del New York Times, que hace muchos años el New York Times no le dedicaba 3 páginas completas a una sola historia, y esa historia es nuestra. Fred Ramos ha ganado el World Press Photo. A mí me enorgullece decir que el Faro ganó el premio WOLA de Derechos Humanos, la oficina de Washington para América Latina, que ha sido siempre un gran centro de defensa de los derechos humanos, y que le otorgara este premio a un periódico y no a unos activistas. Estas cosas a mí me hacen creer que algo estamos haciendo bien. ¿Cuál es la audiencia que tienen actualmente aproximadamente? Mira, la audiencia evidentemente fue cambiando mucho desde nuestros primeros años, que eran casi todos salvadoreños en el exterior. Ahora ha crecido muchísimo, la mayor parte de nuestros lectores está hoy aquí, y has dicho bien de nuestra audiencia, porque también estamos haciendo radio ahora y documentales. Ha cambiado mucho, pero sigue siendo mayoritariamente una comunidad de lectores urbana, profesional, sí, políticos, gente interesada en El Salvador, académicos. Tenemos un gran núcleo de lectores académicos, a lo que ha ayudado que tengamos la sección del Faro Académico que lleva Héctor Lindo. Y jóvenes, hay mucho joven lector del Faro, y esto a mí me hace ver con optimismo los siguientes años, pues. Pero ¿de cuánto estamos hablando en términos de acceso en las redes, en el internet, en las redes, dijéramos fundamentalmente? ¿Cuántos leen el Faro de promedio? Ahí estás haciendo una pregunta que estos días con las nuevas tecnologías es imposible responder, porque hay lectores que solo te leen en Facebook, hay otros que solo te leen a partir de compartir información. Lo que te puedo decir es que lo que ha cambiado en el mundo muchísimo es que antes todos nuestros lectores entraban por nuestra página web y nuestra lista de correos, a los que les mandábamos todas las semanas nuestros titulares. Hoy la mayor parte de nuestros lectores vienen redirigidos por Twitter y por Facebook. Y Facebook está cambiando además sus algoritmos. Esta es una discusión en la que yo no me quiero meter porque soy completamente ignorante de estas cosas. Bien, en tu artículo reciente, La deuda de los firmantes, que fue publicado en febrero del 2017, después de toda esa autocongratulación que vimos, ¿verdad?, por los 25 años, pues siento que he encontrado al fin una persona que me supera en la crítica a lo que yo considero que cuando se ponen las cosas en la balanza y vemos a dónde estamos liderando el homicidio en el mundo, con una economía postrada, con un endeudamiento público tan grande, insostenibilidad de la deuda, con rezagos sociales
y con un sistema democrático institucional que todavía es débil, pues creo yo que ese balance no es tan positivo en mi opinión, más allá de que se haya avanzado en varias cosas. Pero tú textualmente dices lo siguiente: en estos 25 años de posguerra y vida democrática, la mejor perspectiva para la mayoría de la población es emigrar. El heredero del acuerdo de Chapultepec no fue, como afirmaron y probablemente anhelaban los firmantes, el pueblo salvadoreño. Fueron las dos fuerzas políticas que lo firmaron. Son ellas las que lo secuestraron. Son ellas las que fallaron. También falló Estados Unidos, que lo primero que hizo fue iniciar las deportaciones masivas de pandilleros formados en las calles de Los Ángeles. Así que planteas estos dos aspectos de una manera muy clara y me gustaría que desarrollaras más estas tesis cuando regresemos de este corte comercial. Hacía referencia a la deuda de los firmantes, el artículo que publicaste en febrero en El Faro con motivo del 25 aniversario de los acuerdos de paz. Tú centras el origen del problema tanto en las limitaciones o deudas del mismo acuerdo como en el comportamiento de las principales dos fuerzas políticas. Sí. ¿Por dónde empezamos? Como quieras. Mira, las limitaciones del acuerdo era, yo creo, simplemente limitación en la acumulación de conocimientos de cómo se procesan estos acuerdos. Yo soy muy crítico con ese acuerdo de paz, pero parto de reconocer una cosa. En ese momento, en 1992, uno de los mejores acuerdos, si no el mejor, jamás alcanzado por la humanidad para el fin de un conflicto negociado. Yo parto de ahí. El mejor de la historia hasta entonces, o uno de los mejores. Lo que yo no acepto a partir de entonces, Alberto, es que llevemos 25 años con los firmantes de los acuerdos de paz, simplemente pidiendo que el país les aplaude y se aplauden entre ellos, y veo muy poca autocrítica. Autocrítica ahora que tenemos 25 años más acumulados de conocimientos de los acuerdos de paz del Salvador, a lo que se ha negociado en Colombia, a pesar de las trabas políticas. Hay un mundo de diferencia. En El Salvador se involucraron las fuerzas que hicieron la guerra. Fue un acuerdo básicamente entre el Estado y su ejército y las fuerzas rebeldes que querían derrocar ese Estado, ¿no? Ese fue el acuerdo de paz. Bueno, pero entre los firmantes, no son todos los firmantes los que han detentado el poder. Buena parte o la mayoría de los firmantes en ambos lados no ha detentado el poder en estos 25 años. Eso no quiere decir que un grupo de gente que firmó, que estuvieron involucrados en la guerra, que lideraron gran parte del conflicto, son los que han liderado también la posguerra. Sí, pero el pecado de origen es que ese acuerdo no se socializó, no fue un acuerdo de nación, no fue un acuerdo de nación. Fue un acuerdo de las partes que hicieron el conflicto, ni siquiera se tomó en cuenta a las víctimas. Y después de eso, la medida que tomaron, que en aquel entonces parecía maravillosa, que era nombrar una comisión de la verdad para analizar los casos ejemplares, se tradujo en que el sistema político salvadoreño aprobara 2 amnistías, una tras otra, y que quedaran absolutamente olvidados y borrados de tajo todos los crímenes de guerra. Eso nos impidió enfrentar nuestro pasado. A partir de ahí se impuso 2 narrativas. La primera era, no miremos para atrás porque eso es contrario a los intereses de la nación, y la segunda, y por tanto las víctimas no tienen derecho a expresar públicamente su dolor. Esto es contrario a los intereses del Estado. Eso nos dijo el sistema político. Eso le dijo a las víctimas. Y el otro mensaje que lanzaron fue de absoluta impunidad. La impunidad se perpetró. Es decir, la amnistía mandó un mensaje claro a este país. Si tú sos pobre y te robas una gallina, a la cárcel. Si tú matas a 1000 seres humanos, pero tenés poder, te vamos a perdonar. Entonces aquí el problema no es cometer delitos, sino tener suficiente poder para que estos delitos no tengan ninguna consecuencia. Estas fueron las leyes de amnistía. En los acuerdos de paz, además, y yo creo que esto es algo que siguen los firmantes insistiendo, y es erróneo,
que los acuerdos de paz solo tenían por fin terminar el conflicto e incorporar al FMLN al sistema político, porque al fin para eso había sido la guerra. Se les olvida que la guerra empezó para cambiar estructuralmente este país. Se les olvida que los niveles de desigualdad tenían a la mayor parte de la población en una situación de vida indigna y que eso requería cambios estructurales, económicos y sociales. Probablemente el acuerdo no daba para tanto, pero el acuerdo debió haber abierto esa puerta. El problema que veo ahora con estos acuerdos de paz, además, es que todo el mundo habla de ellos, Alberto. Nadie los ha leído, o muy poca gente los ha leído. En los acuerdos de paz hay pequeñas referencias a las reformas al sistema económico. El FMLN parte de aceptar en un párrafo que ha iniciado el proceso de privatización y pide que simplemente los beneficios de ese proceso también caigan en los trabajadores. Hay muy poco más en esos acuerdos. Esto no es una reforma estructural. Bueno, algunos te dirán, por lo tanto, más del lado del FMLN, que no había la correlación de fuerzas políticas, no había el poder para poder haber avanzado más y que además los tiempos se acababan porque Pérez de Cuéllar tenía pues que salir y había un plazo límite, un deadline, ¿no? Hasta movieron las agujas. ¿Verdad? Bien, estos son pretextos. Y a mí no me importa que digan pretextos, al menos sería aceptar que este acuerdo de paz deberíamos empezar a criticarlo y a revisar todo lo que no se hizo y partir de ahí. Ahora, sin tocar estos puntos, incluso han traído un nuevo enviado especial a negociar lo que llaman una nueva generación de acuerdos, que no tiene punto de partida, porque ni siquiera nos hemos sentado a ver qué falló de estos. Este es un tema, por supuesto, grande que vamos a abordar en otra ocasión, pero hablando de la ley de amnistía que fue derogada, esta semana el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador hizo que la investigación sobre el asesinato de Monseñor Oscar Romero regresara 24 años en el tiempo, ¿no? Sí. Antes de que esta ley de amnistía del 93 lo congelara. Y el vocero de la Fiscalía, Salvador Martínez, aseguró que acompañarán la investigación, acompañará las diligencias para la reapertura del proceso como homicidio agravado contra el ahora beato Óscar Arnulfo Romero. Sí. Esto significa que el capitán Álvaro Rafael Saravia es de nuevo imputado por el homicidio agravado de Romero. Sí. Tú eres una de las personas que más conoce este caso y eres la única que entrevistó a Saravia en aquella memorable entrevista del 2010. Sí. ¿Cómo ves tú qué cambia con la derogación de la ley de amnistía y particularmente con esta decisión del Juzgado Cuarto de Instrucción y las mismas declaraciones de la Fiscalía? Vaya, me tiene gratamente sorprendido que empecemos a abrir esos casos. Esta semana del foro que vinieron muchos periodistas de afuera, incluyendo algunos que cubrieron la guerra. A unos los llevé al hospitalito donde asesinaron a Monseñor, a otros los llevé a la UCA donde mataron a los padres jesuitas, vino Rey Bonner que cubrió la masacre del Mozote y les dije, miren, este no es un tour histórico, esto está vigente. 35, 25 años después, todavía no hemos sido capaces de resolver estos asuntos. Estos casos, los 3 casos se han abierto en menos de un año, el Mozote, jesuitas y Monseñor Romero, con la resolución del Juzgado Cuarto de esta semana. 37 años después el caso Romero. Hasta hoy en ese caso el único imputado ha sido Álvaro Rafael Saravia. Evidentemente no es el único responsable de ese crimen. Y ese crimen es uno de los pocos, si no es que el único, catalogado por un tribunal en Fresno, California, como un crimen de lesa humanidad por el asesinato de una sola persona. Es un crimen contundente que tiene implicaciones universales. Por fin se ha reabierto y existe la posibilidad de que se haga justicia, de que se le dejen de rendir honores a sus asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la información existe desde la Comisión de la Verdad y las declaraciones que te hizo el ex capitán Saravia también aportan precisiones. Ya la Fiscalía tendrá que meterse en investigación finalmente. Sí. La pregunta es, ¿tú crees que con esta nueva situación se investigará no solamente a los autores materiales, pero también a los intelectuales? Se señala al mayor Dawison, sin embargo él está muerto. Sí. Puede ser que hayan otros. Sí.
Mira, para mí, Alberto, la principal función de un tribunal, que cuando es un tribunal penal, tiene por obligación resolver un crimen o un delito más allá de toda duda razonable, el aporte que haría no sería en términos de que paguen con prisión. El aporte que haría sería esencial para establecer de una vez la verdad en este país, en un país donde siempre hemos tenido dos versiones. No hay ninguna verdad. Resulta que hay hasta candidatas a diputadas pidiendo honores para un genocida que mató a más de 1.000 seres humanos, que mató a 1.000 seres humanos. Hay todavía una parte de este país que lo ve como héroe, porque la verdad no ha sido establecida más allá de toda duda razonable. Y esa es la actitud que tienen la Compañía de Jesús, los padres jesuitas, la importancia de conocer la verdad en primer lugar para que luego haya justicia y haya eventualmente perdón y ojalá reconciliación. Es que no puede haber reconciliación si partimos de imponer una amnesia. No puede haber reconciliación. Nadie te puede exigir que vayas en contra de tu dolor, que lo tapes. Hace un mes aquí, poco más de un mes, en el Teatro Poma, hubo un evento que a mí me pareció extraordinario. Héctor Abad Faciolince, un escritor colombiano a cuyo padre mataron las fuerzas paramilitares de derecha en Colombia y cuyo cuerpo el hijo fue a recoger. Héctor Abad escribió un libro maravilloso que se llama El olvido que seremos. Se sentó al lado de Carlos Fernando Chamorro, cuyo padre, Pedro Joaquín Chamorro, director de la prensa de Nicaragua, fue asesinado por las tropas somocistas, lo cual tú sabes bien, básicamente fue la chispa que hizo estallar la revolución sandinista. Y se sentó al lado de ellos Alejandro Poma, el hijo de Roberto Poma, cuyo padre fue secuestrado y muerto por el Ejército Revolucionario del Pueblo del FMLN. En 1971. Sí. Es decir, 3 hijos de padres asesinados por 3 distintas fuerzas políticas de 3 distintos signos ideológicos. Básicamente lo que reivindicaron en ese escenario fue su derecho a tener dolor. En el caso de Alejandro Poma me parece particularmente valiente, porque ese es un derecho que este país le ha negado a toda la gente como él. Y me parece, y se lo dije, que él ha utilizado de una manera muy sabia el poder que tiene su apellido y su posición social, ¿verdad? El privilegio que tiene tener oídos para lo que él dice, utilizarlo para hablar en nombre de todas esas miles de personas en este país que tienen el mismo dolor que él y que este país les ha negado su derecho a tenerlo, a expresarlo públicamente. Esto ya no tiene que ver con signos ideológicos, tiene que ver con el derecho a que la dignidad de las víctimas sea restaurada. ¿Y qué quiere decir restaurar la dignidad de las víctimas? Fíjate, en la Carta Universal de Derechos Humanos, el primer derecho, el derecho más esencial, no es el derecho a la vida. El único derecho humano que te sobrevive es el derecho a la dignidad. La dignidad no significa nada más que ser reconocido como igual, como sujeto de los mismos derechos. Restaurar la dignidad de las víctimas quiere decir respetar su derecho a que se les haga justicia, ¿verdad?, por el daño que se les ha infligido. Y eso quiere decir señalar públicamente quiénes son los responsables de ese daño, quién les hizo ese daño. Restaurar la dignidad de las víctimas es un derecho que no se les ha restaurado a las víctimas salvadoreñas. Bien, tú tuviste una beca en la Biblioteca Pública de Nueva York para hacer un libro cuyo tema es precisamente tratar de entender qué permitió que asesinaran a Monseñor Romero. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo vas en esta investigación? Bueno, va un poco lenta porque en aquella famosa crónica o reportaje del que hablabas, de Sarabia, que hice en 2010, intenté contar o explicar cómo se planificó y se perpetró ese asesinato. Ahora lo que quiero hacer es más ambicioso y es explicar qué permitió ese asesinato. Porque tengo la hipótesis de que Monseñor fue asesinado porque podían asesinarlo, porque quedó abandonado. Monseñor estaba abandonado por su iglesia, estaba abandonado por todo el estamento político de este país, estaba abandonado también por Washington, ¿eh?, en plena Guerra Fría. Monseñor contaba solo con el pueblo salvadoreño, aunque esto suene como si fuera un eslogan, ¿eh? Es cierto. Y con la solidaridad internacional. A Monseñor lo mataron porque pudieron. Estoy tratando de explicar qué permitió ese asesinato. Entonces es un libro más ambicioso que ojalá algún día termine y en el que sigo trabajando.
Bien, Carlos, finalmente, esta semana me parece que ha sido extraordinaria para este Foro Centroamericano de Periodismo. Cuando se ve el programa que ha habido, vemos que destacados periodistas, intelectuales de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, de El Salvador, pasaron a compartir experiencias, a dialogar, a discutir, a dar conferencias. Me gustaría que nos contaras un poco cuáles son algunas de las participaciones más relevantes. Pues nos tocó ver la de Raymond Bonner, el entonces corresponsal del New York Times, que tituló este panel se tituló Así le conté al mundo la masacre del Mozote. Fue entrevistado por la gran periodista Blanche Petrich, a quien por cierto tendremos en el segmento en este programa, pero quería oírte cuáles son las principales participaciones. Mira, ha sido una semana extraordinaria, a pesar de que abrió y ha sido toda la semana una gran nota baja, porque abrió con la terrible noticia del asesinato de nuestro colega y amigo Javier Valdés en Culiacán, Sinaloa, en México, lo cual trastornó todo el plan que teníamos para la inauguración y terminó haciendo una declaración que estamos cerrando y que será firmada por los periodistas presentes. Pero sin duda tener aquí a Raymond Bonner, el periodista que entró al Mozote y lo contó, entrevistado por Blanche, ha sido un privilegio. Entre los notas altas, digamos, está también Joe Sacco, que es un tipo de periodista que raras veces pone sus pies para hablar en países como los nuestros. Joe Sacco es un reportero que viaja a vivir en lugares como Gaza, como Sarajevo en la guerra, como Chechenia, como India, y después de reportear con mucho cuidado sus materiales, en vez de escribirlos, los dibuja. Él lo que hace son libros de tiras cómicas, donde todo lo que está ahí es factual. Es un trabajo extraordinario. Yo soy un gran admirador de Joe Sacco y me siento muy privilegiado de que haya podido venir. Ayer tuvimos un panel interesante, perdón, el jueves tuvimos un panel muy interesante sobre el proceso de paz en Colombia, que nos pegó justo el día en que la Corte empezaba a echar para atrás ese acuerdo. Entonces fue una discusión también muy rica. Hemos hablado también con grandes periodistas investigativos de América Latina que han pasado por aquí, el argentino Hugo Alconada, el brasileño James Alberti, el mexicano Daniel Izárraga, la guatemalteca Claudia Méndez, y en ese sentido ha sido extraordinario. Hay una mesa también sobre Donald Trump, a la que viene Michael Shifter de Diálogo Interamericano, a la que ha venido Héctor Silva, Óscar Chacón de Alianza para las Américas, y hay aquí además un nutrido grupo de cronistas y periodistas investigativos y de radio que están dando talleres en las mañanas. El cierre es Patricio Fernández, director de The Clinic en Chile, una revista extraordinaria que se llama The Clinic, porque así se llamaba la clínica en la que se internó Pinochet en Londres para escapar de la orden de captura, entrevistando a Alberto Salcedo Ramos, el gran cronista colombiano. Excelente. 20 años intensos de actividad, ya los cumplieron. 19. Sí. Y este Foro Centroamericano de Periodismo y su calidad refleja precisamente los avances que han tenido y el reconocimiento no solamente nacional, pero internacional. Carlos, te agradezco el que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, Alberto, me emociona estar en tu programa. No contaste que me conoces desde niño y por eso me emociona más estar en tu programa, y me emociona además también en este estilo de ciclo que en este mismo foro donde presentamos a El Salvador el Faro, estemos ahora celebrando 19 años. Muchas gracias, Alberto. Efectivamente, te conocí cuando tenías 4 años, cuando tus padres y yo éramos estudiantes en Lovaina. Un gran gusto. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches. Bueno, amigos televidentes, muchas gracias por su atención y vamos a pasar al segmento Prisma. ¿Y cuántos tomates son? Son 3 tomates y 2 zanahorias. Ahora hay que meter los cangrejos vivos al agua.